y problemas. Wow. Entonces, yo creo que si tú eres pastor, pastora, líder, yo creo que, y que da consejería, no saben cuánto tiempo se pueden ahorrar de consejería si es que identifican que es una opresión demoníaca y expulsan ese demonio, es tomar autoridad. Sentarlos a la pareja, guiarlos en una oración y expulsar ese demonio que ha podido ingresar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast, Freedom Podcast Out. Mi nombre es Kenny Lazo y me encuentro con Fiorella. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con el segundo episodio. En el primero hablamos bastante acerca de la espiritualidad, como la liberación, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy también igual, pero sobre testimonios, de cómo ha sido la experiencia, cómo es el mundo espiritual y cómo se mueve también el mundo espiritual. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el último caso reciente, Kenny, que tienes acerca de esta liberación espiritual, demoníaca? ¿Con qué casos te has encontrado últimamente? Si me permites, primeramente agradecer también Ok, a sí, todo sí, sí. suscriptor. Estamos empezando con este nuevo canal. Hemos tenido casi 200 reproducciones entre la otra transmisión que hicimos que fue en otro canal. Este va a ser el oficial. Entonces les pedimos que se suscriban, que nos dejen un comentario, que le puedan dar también clic en la manito y que puedan compartir con sus amigos y sobre todo que también puedan activar la campana de notificaciones para que puedan ver todos los videos que vamos a ir haciendo. Y de verdad ha sido un bonito tiempo, yo creo. Sé que causa a veces mucho debate ciertos temas porque justamente no se ha tocado mucho estas conversaciones en las iglesias y lo que queremos hacer es traer esa libertad basada en la palabra y en las experiencias que Dios nos está permitiendo tener para que muchas personas también puedan ser bendecidas y puedan ser libertadas, porque justamente hablando de este tema fío, de los testimonios, al final es lo que nos llena y lo que le damos la gloria al Señor, de tantos testimonios de personas que son libertadas, que nos cuentan que ya no tienen opresión, que ya no sueñan feo, que ya no se sueñan o sienten que las tocan, de personas que han sido sanas incluso. Creo que la parte que más me ha impactado, y respondiendo a tu pregunta, ha sido hace poco una liberación que hicimos a través de una videollamada, te cuento, Wow. que a veces también a veces se puede pensar que no se puede orar por, no sé, por Zoom o por WhatsApp, etcétera. Pero hemos orado por una persona que estaba en Lima, yo estaba en Arequipa, me parece, y era alguien que tenía una úlcera en una de sus piernas, era una herida que no sanaba por muchos años, así iba a la iglesia, así caminaba, pero habíamos descubierto que esa opresión, que en este caso era manifestada a través de una enfermedad, era algo demoníaco. Y cuando tomamos autoridad, expulsamos ese demonio, expulsamos esa opresión que ella tenía como hija de Dios, empezó a sanar y tengo ahí la foto y de verdad que estoy muy agradecido al Señor de ver ese poder de Wow. Dios que está impactando la vida de las personas y por eso hacemos esto. Wow, poderoso. O sea, sí, definitivamente hemos tenido y hemos recibido bastantes testimonios, ¿no? También personas que creen en Dios y no saben mucho el tema de cómo se hace una liberación espiritual, cómo empiezas a orar, con qué autoridad empezamos a orar, ¿no? Porque al momento de que entramos en el mundo espiritual y cuando tú oras o cuando oras por estas personas que están con enfermedades o con opresión demoníaca, tienes que tomar una posición de autoridad, ¿no? Porque no podemos ir y hablarle bonito como Exacto, que al demonio no sal de ahí, ¿no? Creo que exacto, eso no es, por favor. sino es que por favor, ¿no? Pidiendo que por favor salga de ahí, sino que tomar la autoridad y yo creo que de eso también se va a tratar este episodio, ¿no? De cómo llegamos a tener esa autoridad para poder hablar con el demonio, ¿no? Para expulsar todo demonio, porque a las finales creo que no somos nosotros quienes expulsamos esos espíritus, es Jesús el que lo hace, ¿no? Por medio de su sangre, por medio de su espíritu. Entonces, empezamos a contar cómo es este testimonio. ¿Nos puedes contar un poco más? ¿Cómo fue? Y muy aparte de eso, ¿cómo es que tú entras a esta libertad Uh -huh. de empezar a expulsar, de tomar autoridad? Perfecto. Sí, has tocado bastantes temas que son importantes e interesantes desarrollarlos porque como menciono, yo no he aprendido de esto en mi tiempo de cristiano por muchos años. He tenido que aprenderlo de otros pastores también,
como había comentado en un primer programa, en este caso por mi tiempo en Lima, aprendiendo del pastor César Pajares allá en Héroes 21, que es, digamos, la persona que yo considero que una de las que más ha desarrollado el tema de liberación en Perú. Y tocando el tema de lo que mencionaste acerca de la autoridad, tenemos que entender que nos ha sido delegada autoridad de parte de Jesús, lo vemos en los evangelios. Él dice que toda autoridad se nos ha sido entregada ahora. Todo lo que estaba, digamos, redimido, todo lo que estaba en un momento destruido por el enemigo, Jesús ha venido a restaurarlo. Y cuando vemos la palabra salvación, vemos que es una palabra que involucra no solo nuestra salvación de nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, sino también significa sanidad, significa prosperidad. Entonces, es una salvación que viene completa. Por eso Jesús dijo que si por el Espíritu de Dios Él expulsaba fuera a los demonios, el reino de Dios se había acercado. Wow. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en estas conversaciones, en estas liberaciones, en estas oraciones, es lo mismo que dijo Jesús, es que el mismo Espíritu de Dios está trayendo libertad a las personas y están experimentando el reino de Dios, el reino de los cielos, que no es comida ni bebida, sino que es paz, que es tu sanidad, que es tu liberación. Eso es el reino de Dios. Y lo bonito es que lo estamos experimentando el día a día. Y bueno, ahora sí, volviendo a tu pregunta, de cómo reconocer esa autoridad. Entonces, yo creo que parte de dos momentos importantes: saber tu posición en Cristo Jesús, saber que tienes autoridad. Y esa autoridad significa que ya no hay nada que pueda atentar contra tu vida. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me he topado con muchos casos también, y puede ser normal, digamos, de personas que le tienen miedo al tema de lo oculto, de lo oscuro, y yo creo que, claro, a muchos no nos llama a orar quizá por liberación, porque sí puede ser algún tema que uno se especializa y uno que el Señor también lo llama, pero creo que todos podemos hacerlo, porque la Biblia dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Claro. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces todos podemos hacerlo. Entonces debemos reconocer que quien está de nuestro lado es el Señor. Cuando a veces tenemos dudas o temores, posiblemente no estamos entendiendo bien nuestra posición, quiénes somos en Cristo, y que estamos del lado de la luz, y la luz siempre vence en las tinieblas. Entonces tenemos que meditar en la palabra, pedirle al Señor que nos pueda enseñar, instruir, y sobre todo nosotros saber y reconocer que estamos en Cristo y que cualquier fuerza enemigo no va a atentar contra nuestra vida. Porque imagínate, nos hemos enfrentado a tantos demonios ya en estos tiempos, hasta incluso te cuento que nos hemos enfrentado a una bruja. Wow. Y supuestamente el demonio nos decía que era la bruja más poderosa, que no sé qué tanta cosa, pero nos hemos enfrentado. Lo vamos a contar creo que en otro episodio para explicar un poco cómo ha sido este enfrentamiento. Hay cosas muy, muy locas que ocurrieron, pero no tenemos miedo porque el Señor está de nuestro lado. Así que eso es creo que un primer punto importante. Como tomar autoridad, saber tu posición de quién eres en Jesús, ¿no? Porque, claro, o sea, nosotros vemos y que quizás están conectándose bastantes personas cristianas que ya conocen a Jesús, que ya conocen a Dios, y también existe, ¿no? Yo veo muchos casos que hay cristianos muy pasivos, ¿no? Cristianos como, bueno, vamos tranquilos, y si el demonio no me molesta, no tengo por qué meterme, o no me meto donde no me llaman. Entonces es como somos muy pasivos, y creo que Jesús no era así, ¿no? Exactamente. Jesús era como que arretado, no le importaban las críticas, y iba porque liberaba. O sea, creo que Jesús tiene en cuenta bastante la liberación de los almas, porque es lo más importante para Dios, un alma, ¿no? Una persona que está con ataques demoníacos es prácticamente una persona que está enjaulada, encarcelada, que no tiene como que vida, ¿no? Entonces, si Jesús vino a traer esa vida, pues, ¿por qué nosotros le estaríamos negando, no? Prácticamente, si nosotros tenemos el antídoto prácticamente, ¿no? Exacto. Y justo me hacías
me hacías acordar que cuando empecé con este tema de las liberaciones, yo tuve que participar de muchas sesiones en Lima, aprendiendo del equipo de liberación allá en Lima, como había comentado. Ujú. Entonces, y he visto muchas liberaciones, manifestaciones, cosas muy fuertes. Y me acuerdo, te cuento que cuando estaba en mis reuniones con amigos cristianos, porque hacemos siempre esas reuniones, ¿no?, que le llamamos grupos pequeños, creo que tú también participas de uno de ellos, y todos tratan de comentar cómo te fue en tu semana, en tus reuniones, en tu trabajo, etc. Entonces, yo me acuerdo que ese día les comenté que había estado en varias sesiones de liberación, ¿no? Y de manera natural les comienzo a contar que en las sesiones de liberación nos hemos enfrentado a varios demonios, se apareció tal demonio, se apareció Jezabel, me acuerdo, creo, y no sé qué otros demonios más. Y me acuerdo pues que mis amigos abrieron sus ojos así, como en Los Simpson, Ujú. y uno, ¿qué? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que liberaciones? ¿Cómo que demonios? ¿Cómo que se han enfrentado? Wow. Le dije, sí, o sea, hemos expulsado a varios demonios. Eso debería ser algo normal. Algo natural. Algo normal para los Exacto. cristianos, ¿no? Porque es como que, o sea, creo que estamos viviendo mucho en la nueva era, y en la nueva era hay bastante de eso de la ayahuasca, esto de, no sé, qué más, no sé, nuevas cosas, ¿no? Que están apareciendo como manifestaciones, y como es la nueva era, es como una tendencia. Ujú. Está el enemigo maquillando esas tendencias de que puedes Sí. manifestar cosas, de que puedes hacer cosas, de que puedes sanar de repente, ¿no? Pero ¿qué pasa si sanas, pero no sanas en el nombre de Jesús? Eso es algo que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente. Y yo conversaba también hace poco con una persona que decía, oye, a mí me gusta esto de sanar, que no sabía no sabía que podíamos sanar. Oye, sí, lo puedes hacer, es algo normal para las personas que creen en Jesús, ¿no? Pero tenemos como la información, yo creo, en nuestras manos, tenemos todo, el banquete completo, y no lo estamos exponiendo, ¿no? Sí. Y como tú decías, a ver, terminamos de contar. Sí, claro, porque, bueno, al final me preguntaron, pues, cómo hacía eso, ¿no? Y yo, reflexionando, decía, pero esto debe ser algo natural. Lo sobrenatural debe ser natural para los cristianos. Exacto. Porque eso lo vemos en la vida de Jesús, y Jesús nos dijo que íbamos a hacer mayores cosas que las que Él hizo. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos el actuar de los discípulos de Jesús y cómo vivían una vida sobrenatural. Así que, como mencionabas, Fío, no tenemos que acomodarnos en una silla y sentarnos y escuchar un domingo, llegar a la casa y vivir una vida normal. Yo creo que puede ser al inicio, pero después, o sea, tenemos que experimentar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y llevar también ese reino de Dios a otras personas. Entonces, yo creo que tenemos que volver natural lo sobrenatural, y es justo lo que nos mencionó hace poco el pastor aquí en la iglesia donde estamos en Arequipa, en Mar Adentro, donde, bueno, vino un pastor invitado y nos habló justamente de estos temas que me parecieron fascinantes. Y creo que todos tenemos que empezar a entender nuestra posición y a tomar autoridad y a experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero también yo entiendo, Fío, que la gran pregunta es ¿cómo? Exacto. ¿Cómo experimento? ¿Tengo una opresión? Entonces quizá podemos explicar a las personas inicialmente cómo detectar una opresión, y luego explicarles también cómo es este proceso de liberación, ¿no? Sí, porque de repente estás viviendo con enfermedades, maldiciones generacionales también, que vienen de generación en generación, ¿no? Exacto. Que no pueden ser tuyas, quizás ya vienen de tus pasados, ¿no? De tus padres, tus abuelos, y tú lo estás teniendo, o sea, tú estás pagando las consecuencias. Cuéntanos cómo podemos tener esa autoridad aquí, o sea, acá en la tierra, cómo podemos empezar a vivir. ¿Cómo podemos reconocer? Yo creo que el primer punto para ser libres es reconocer. Entonces, ¿cómo reconocemos que hay una opresión? Puede ser mediante sueños. Sí, se puede manifestar de diferentes maneras. Creo que hay que definir bien que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él vive en nosotros, y nosotros somos espíritu. Nuestro cuerpo solo es un cascarón. Dios nos ha dado un alma, pero nosotros somos espíritu. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces el demonio no puede tomar posesión de nuestro espíritu. Es lo que también hay que desmitificar.
y por mucho tiempo se ha enseñado mal diciendo que un cristiano recibe a Jesús y ya no puede tener ninguna opresión porque el Espíritu Santo vive ahí y ya se acaba todo. Eso es falso, eso es mentira. Eso yo hasta incluso, discúlpeme lo que voy a... Bueno, no discúlpeme, porque Jesús dijo las cosas directas y nunca se disculpó. Eso, para mí, yo considero que es una doctrina de demonios. Que alguien diga que un cristiano no puede tener opresión, que no puede estar lidiando con cosas espirituales, es una gran mentira, porque eso, te cuento, ha traído mucho dolor a las personas, porque hemos pensado... Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo esta opresión? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tantos años estoy pasando por esto? ¿Por qué tantos años no sano? ¿Por qué me sueño estas cosas? ¿Por qué pienso estas cosas? Entonces, ¿o por qué lucho con este pecado tanto tiempo y no puedo salir de eso? Entonces, es porque hay partes de nuestra vida que no le estamos cediendo a Dios y que necesitamos identificar si es que es algo espiritual para cortarlo de raíz y pedirle al Señor en el nombre de Jesús que lo expulse, que es la siguiente parte que pocas veces hemos hecho. Te cuento una historia de un pastor que escuché, que él cuando oró por una persona de una iglesia, porque las liberaciones que hacemos, el 90 y tantos % son de personas que no son cristianas, perdón, que son cristianas, mejor dicho, que están en las iglesias, que son líderes, que son pastores incluso, que son, que tocan en la alabanza. Entonces, el 90 y tantos % son personas cristianas. Hay un porcentaje que no es cristiano, pero que se le dice que primero lo más importante es la salvación. Reciben a Jesús, entienden eso, y después se les puede ministrar liberación, ¿no? Pero lo más importante es que tengan al Señor en su corazón. Entonces, este pastor decía que cuando llegó a esa iglesia, expulsó a ese demonio y le dijo, oye, pero ¿por qué tantos años ahí? ¿Por qué no te has ido? ¿No? Y el demonio dijo, pero nadie me ha votado. Estoy tranquilo, o sea, nadie me echó fuera. Y es lo que veo, lamentablemente, en muchas congregaciones. Yo pienso por un desconocimiento, no creo que sea por un tema de intención, o tal vez puede ser por un tema de temor, pero también puede ser el caso que hay infiltrados en las iglesias, personas que no son del Señor y que infiltran o que inyectan pensamientos del enemigo para que las personas no sean libres. Eso también existe. No sé si acá en Perú, bueno, puede ser definitivamente, pero he visto en otros casos, pero hay que estar muy atentos. Entonces, tenemos que identificar esa opresión que puede venir a través de sueños, puede venir a través de tus pensamientos. Te cuento un caso. Los casos creo que son importantes, son interesantes porque no solo es teoría, sino es la práctica como tal, de una persona que me contaba que tenía muchas luchas con el tema de su autoestima, con el tema de verse más delgada, muchos pensamientos, hasta incluso suicidas, pensamientos de depresión. Entonces, y venía a la iglesia. O sea, ha estado por muchos años en la iglesia, liderando y muchas cosas, pero venían esos pensamientos. De momento a otro venía esa opresión, venían esos pensamientos, y uno puede decir, o sea, soy cristiana, nada me puede tocar, entonces, ¿qué es? Es mi carne. Entonces, te achacas a ti mismo y dices, yo estoy fallando, yo soy pecador, yo estoy mal. Pero gracias al Señor, esta persona entendió que también puede haber un tema espiritual, empezó a orar, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y su esposo, te cuento que en una visión, observa que había algo aquí que le estaba oprimiendo aquí en su cabeza. Una cosa como una especie de pulpo, no sé cómo me explicó. Y estaba aquí en su cabeza. Y le dijo, si has visto eso, toma autoridad. Entonces ellos solos empezaron a tomar autoridad y a expulsar eso en el nombre de Jesús. Y el cambio fue instantáneo, Fiorella. Instantáneo. Esa presión, esos pensamientos que le venían a la mente, o sea, incluso hasta cómo se miraba físicamente, se fue en el nombre de Jesús. Wow, poderoso. O sea, sí, definitivamente, ¿no? O sea, es que lo espiritual solamente entiende lo espiritual, ¿no? Lo del espíritu de Dios solamente va a entender esas cosas que nosotros
para nosotros puede ser locura, ¿no? Para las personas que nos están escuchando de repente pueden decir, no, pero es que ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a decir? No, sí, pues lo espiritual nosotros no lo vemos, ¿no? Lo que es del espíritu, o sea, es con los ojos del espíritu, es la palabra que se ve, ¿no? Ujú. Entonces, creo que también algo muy importante es el discernimiento, algo que tú mencionabas, y es el tema de las iglesias y esto, ¿no? Eh, Creo que algo que jamás nadie nos va a poder engañar, ningún líder, ningún pastor, es cuando tú conoces la palabra, ¿no? O sea, Sí, algo que yo siempre digo, o sea, si tú estás, de repente tienes muchas preguntas, muchas dudas, no crees, pregúntale a Dios, o sea, exacto. cuestiónale a Dios. Oye, pero es que no me cuadra esto. Yo creo que Dios Bueno, está más interesado en alguien que le pregunte y le cuestiona, en alguien que se destiende, ¿no? Porque yo tenía muchas preguntas y todas las preguntas y dudas que yo he tenido existenciales, Dios me las ha respondido wow. en la palabra, ¿no? Este, por ejemplo, algo que Dios me respondió, y eso fue una revelación muy, muy interesante, yo te comento esto porque creo que también es parte, es porque hay muchas imágenes, mucha Ujú, idolatría, ¿no? De los ídolos. Yo sé que tú le puedes poner fe a una piedra y esa piedra te puede conceder milagros, o sea, hay muchas, existen muchísimas religiones en todo el mundo, pero si todas las demás religiones pueden otorgar milagros, pueden hacer sanidades, entre comillas también, yo le preguntaba a Dios, ¿y qué tiene de especial Jesús? Y yo le dije mm, eso, o sea, si yo puedo poner mi confianza de repente en el Señor de los Milagros ujú. y le digo, quiero sanarme y me sana, entonces, ¿cuál sería el balance entre el Señor de los Milagros y Jesús? O sea, yo le hice esa pregunta que para mí fue una revelación muy importante, porque yo vengo de una familia que es muy, se va mucho al tema de esto, ¿no? De poder hacer creencias, no sé si decirles paganas, ¿no? Ujú. Idolatría y todo eso, Religiosas. religiosas. Y eso fue mi pregunta, ¿no? Ujú, Y lo que Dios me respondió, claro, o sea, tú puedes darle el poder a una montaña, puedes darle el poder a la tierra, le puedes dar el poder a una piedra, porque a las finales lo que va a hacer la sanidad es la fe. Eso es lo que ujú. me decía, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y todo esto? Es de que no hay nadie que te pueda salvar tu alma. O sea, Dios Mm, está más interesado en salvar tu alma. O sea, yo con esto que te quiero decir de que tú puedes de repente buscar muchas cosas, ídolos de repente, ¿no? Puedes buscar imágenes, puedes poner tu fe en lo ujú. que tú quieras, pero tu alma no va a estar como que viva, no va a ser sanada, no va a ser liberada, tu alma va a estar encarcelada. Entonces, Jesús vino a traer esa libertad y eso es lo que me voló la cabeza y yo entendí y dije, ah, ok, entiendo. Entonces el enemigo es tan astuto que maquilla todo esto para que nosotros pues pongamos nuestra fe, nuestra mirada en las cosas, ¿no? Que no es Jesús. Y por eso Exacto. eh, como que a Jesús lo vemos como que tipo religioso, como que tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Y yo digo, wow, es que es muy astuto el enemigo, muy astuto. Y no es así, al contrario, tú conoces a Jesús, te haces una persona totalmente libre en todas las áreas. Y lo que decías, ¿no? Empezar a tener esa posición, esa autoridad. Y es muy bonito cuando tú tomas esa autoridad, pero también cuando empiezas a verte como un hijo de Dios, o sea, como un hijo realmente, porque Ujú. eso es lo primero. Yo creo que eso es también parte, ¿no? Para tomar autoridad es Tienes que saber que quién eres, claro. tienes que saber cuál es tu identidad. O Ujú. sea, si tú no sabes quién eres, o sea, Exacto. es No sabes difícil. quién eres, vas a permitir que te digan cualquier cosa que es mentira y tú la puedes aceptar, ¿no? Me hiciste acordar que, no sé si te acuerdas también de ese momento en el que está Moisés frente a Faraón y, y Faraón trae a sus brujos Ujú. y también hacen ciertas manifestaciones, ¿no? Convierten el agua en vino, No. la serpiente, bueno, Moisés lanza la vara y se convierte en una serpiente, ellos también. Entonces, el mundo de las tinieblas copia lo Sí, que es el mundo de la luz. sí. Entonces, el enemigo, Satanás, es un imitador
y todo lo tergiversa, pero al final ellos están copiando las cosas que están en la palabra, las cosas que Dios ha establecido, y las tergiversan para traernos lo que Jesús dijo, ¿no? Matar, robar y destruir. Uy, sí. Entonces, los mismos brujos saben bastante de la Biblia. Las mismas hechicerías que ellos hacen, o sea, utilizan las cosas espirituales en contra de los hijos de Dios. Por ejemplo, en la Biblia se ve muchos casos donde Dios saca en su espíritu a muchos hijos de Dios, ¿no? El caso de Pablo, que cuenta que se fue al tercer cielo, lo que también era Esteban, que estuvo en un lugar, luego aparece en otro. El mismo Juan, que dice que Dios le dice, sube aquí, y Juan sube y ve todo el Apocalipsis. Entonces, hay casos, por ejemplo, de ese desdoblamiento, por llamarlo de una manera. Pero ¿qué hacen los brujos? Ellos ya lo practican, pero no le piden a Dios, lo practican de esa manera, salen en su cuerpo astral y se van a las casas de las personas o atacar a algunas personas, iglesias, etc. Hay casos en donde les cogen prendas, cabello, para hacer justamente sus hechizos. Entonces practican lo que está en la palabra, pero para el otro lado, y con el respaldo y apoyo de estos demonios. Entonces, el operar del enemigo es real, pero recordemos que la serpiente de Moisés se termina comiendo, ¿no? Entonces, como dices, al final estamos del lado de la luz, del lado de Jehová de los ejércitos, y al final del día lo más importante, como dices, es nuestra salvación. ¿Qué va a pasar con nuestra vida cuando partamos de este plano? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, y que también si que confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, entonces seremos salvos. Al final la liberación es el pan de los hijos, como dijo Jesús, pero sepamos que lo más importante es nuestra salvación también. Sí, definitivamente, o sea, no somos eternos, ¿no? Estamos acá, no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero nuestra salvación es lo más importante. Y eso de la liberación, yo creo que eso es algo como un regalo, ¿no? O sea, sí. Dios quiere que vivamos en completa libertad, que a veces pensamos que no me pase cosas malas es como un milagro, ¿no? No, yo creo que como hijos de Dios deberíamos de vivir como, no, pues, o sea, todos los días ver milagros, ¿no? Eso sería algo natural, claro, para un cristiano. Y ¿no? Nos debe incomodar, y yo es lo que ahora siento, lo que me incomoda, justamente, ¿no? De ver a mis hermanos en muchas condiciones de dolor, en muchas condiciones como las que te he contado. Y lo que justamente ahora hacemos, ya que conocemos este mundo, es tomar autoridad. Sí. Te cuento, por ejemplo, que en Lima, bueno, yo vivo entre Lima y Arequipa, salíamos luego de un GP, un grupo pequeño que yo había hecho, y estaba llevando a mis amigas, a mis hermanas a sus casas, pero entre las conversaciones que hubo, entonces terminan contando cosas que estaban pasando. Entonces yo reacciono y volteo y les digo, oye, eso es lo que está, y te pasa esto, y te pasó esto, porque sabemos más o menos cómo obra el enemigo, qué puertas utiliza, y me dice, sí. Pero lo que le digo es, lo que pasa es una opresión demoníaca. ¿Y nos puedes contar más o menos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mejor, tienes razón, porque clarifica un poco más. Muchas personas se sueñan, por ejemplo, que los tocan, las seducen, intentan tener relaciones íntimas en los sueños, algunos las tienen. Son incubos, los incubos. Exactamente. Y en otros casos aparecen las personas despiertas con rastros de haber tenido alguna relación, con chupos, esas cosas locas, pero son reales, que me cuentan. Y que solamente las personas que los viven saben de lo que estoy hablando. Sí. Amanecen con las pijamas a veces quitadas, entonces cosas muy fuertes que pasan tanto chicos y chicas. Y eso no es normal. Que te sueñes que alguien te ingresa a los sueños, te seduce, intenta tener relaciones y todo lo demás, o hasta incluso con rostros de personas conocidas. Entonces, esos son los llamados súcubos y íncubos. E incluso hay espíritus que se
que son tan fuertes que se hacen llamar esposo y esposa espiritual. Qué fuerte. Y lo que intentan es alejarte de tu pareja natural, digamos, de tu esposo o de tu esposa. Y hacen muchas cosas. Hacen incluso hasta embarazos que espirituales. Lo que todavía no son cosas reales, son locas. Wow. Les va a volar la cabeza, pero son embarazos reales que sienten las personas como espirituales, pero después sienten que abortan. Y he tenido muchos casos de esos. Personas que de pronto existen muchas peleas en sus matrimonios, muchas discusiones, porque este espíritu se siente celoso y él se autodenomina su esposo, esposa espiritual, e intenta alejar a su pareja, hasta incluso les hace oler de una manera distinta para que no tengan intimidad. Y de esa manera, no tener intimidad, las parejas se van distanciando y al final eso termina en que el esposo se acosta con otra persona, adulterio y problemas. Wow. Entonces, yo creo que si tú eres pastor, pastora, líder, yo creo que, y que da consejería, no saben cuánto tiempo se pueden ahorrar de consejería si es que identifican que es una operación demoníaca y expulsan ese demonio. Es tomar autoridad. Sentarlos a la pareja, guiarlos en una oración y expulsar a ese demonio que ha podido ingresar. ¿Cómo? Ahí va la otra pregunta que les hice, ¿no? Estos demonios ingresan de diferente manera, sobre todo en temas sexuales. Es cuando ya le abres la puerta también al enemigo, ¿no? Exacto. Porque nosotros no podemos nosotros le damos autorización de alguna u otra forma, ¿no? ¿Qué puertas estás abriendo? Sí. Ya. Y recuerda que también en el episodio anterior hablamos un poco de las 6 puertas, que pueden ser 6, bueno, por poner, digamos, un número y generalizar este tema. Y algunas puertas son abiertas, sí, por el afectado, pero también en otros casos no son abiertas por el afectado, sino que son maldiciones, son porque envían brujería, o también porque hubo rechazo en el vientre materno, y porque, aquí va este tema, son tocados, son ultrajados cuando son pequeños o cuando son mayores. Cuando existe esta práctica de que alguien te toca de niño, alguien intenta abusarte o te abusa, y de verdad, Fiorella, es tan chocante que muchos casos, yo creo que, por decirte un número de lo que recuerdo, como el 50% de los casos que hemos tratado han sido personas que han sufrido estos abusos de pequeños, de niños, incluso son por familiares. Entonces, estamos viendo que nuestros hijos, nuestros niños tienen que ser cuidados, porque el enemigo utiliza estas puertas para que ingrese un espíritu de corte sexual, para que ingrese un espíritu que en este caso puede ser súcubo o íncubo, y que tengan estos problemas. Y más aún, si es que terminan practicando estos pecados, se va acrecentando más y más y más. Vas alimentando también, más. Que también puede ser otra puerta. La masturbación, la pornografía, el homosexualismo. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué tengo esta sensación de que soy hombre, pero me gustan los hombres? Entonces estoy mal, psicológicamente estoy mal. Y lo que les dicen cuando conversaba con esta amiga, pero ¿y qué has hecho, no? Me dice, he conversado con muchos líderes de mi iglesia y me han dicho, estás estresada, tienes que ayunar, tienes que orar porque es tu estrés. Le dije, no, eso no es tu estrés. Le dije, eso es un demonio. Y me dijo, ¿cómo es eso? Pero si yo soy hija de Dios, soy salva, un demonio no me puede tocar. Y dije, sí puede haber opresión que incluso en tu vida pasada aún sigue operando. Lo que hicimos, en el carro nomás, le dije, vamos a cerrar esa puerta, pedirle al Señor que la cierre, y que todo espíritu demoníaco que ingresó por esa legalidad salga en el nombre de Jesús. Oramos, en el nombre de Jesús, atamos ese espíritu, lo sacamos, y me dice, Kenny, desde ese día que oraste afuera de mi casa, en el auto, todo eso se fue. Estábamos con varios chicos ahí. Bueno, con chicas que les había llevado a su casa. En el nombre de Jesús se fue. Entonces, eso es, por ejemplo, reconocer. ¿Y cómo, o sea, cómo hiciste la oración esa vez? O sea, ¿cómo nos puedes decir más o menos cómo fue la oración? Sí, claro. En este caso, cuando te ha pasado eso, tú tienes que pedirle al Señor que, como contarle, ¿no? Como confesarle al Señor, esto pasó en mi vida, Señor. Yo no lo pedí, el enemigo lo ha podido utilizar como una puerta. Te pido en el nombre de Jesús que cierres esa puerta
que pueda sanar mi alma en ese momento de dolor donde fue algo desastroso, que puedas recomponer mi alma, sanar, abrazarme en el nombre de Jesús, que puedas perdonar a esa persona, porque si no perdonas a los hombres tus ofensas como dijo Jesús, tampoco vuestro Padre los perdonará. Entonces tenemos que perdonar, los guiamos también a una oración de perdón. Y tres, te pido, Padre, que todo espíritu demoníaco que ingresó por esa legalidad, por esa puerta, se vaya ahora en el nombre de Jesús. Estos espíritus normalmente viven en la parte sexual de la persona, sea en su aparato reproductor, sea en los riñones, en la próstata, en los ovarios, y muchas personas tienen problemas a veces con los ovarios, hasta incluso le están extraídos los ovarios por muchas complicaciones, y muchas de estas cosas pueden ser causadas por estos demonios. Wow. Entonces, una vez que termina la persona de hacer esta confesión, de pedirle al Señor que expulse también todo de su cuerpo, el ministro de liberación o la persona que lo acompaña ordena: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que saques ese espíritu demoníaco en el nombre de Jesús que está operando. Y le ordenas, o sea, le hablas directamente, le dices: espíritu tal, en el nombre de Jesús, te ordeno que suelte su vida ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos. Uh-huh. Y a veces la gente se manifiesta tosiendo, se manifiesta respirando profundamente, como el espíritu dijimos en la sesión anterior, es como un gas. A veces tosen, a veces lloran, a veces escupen, a veces eruptan. Uno no sabe qué puede pasar, pero así normalmente, digamos, es una manifestación. Uh-huh. Ah, wow, poderoso. Sí, muy loco. O sea, sí, realmente, ¿no? Y que algo que yo he visto bastante, ya que estamos entrando en el tema espiritual, y es cierto de que las cosas como cristianos, o sea, tenemos toda la libertad, se nos ha dado todo, absolutamente todo como hijos de Dios, pero también veo como que muchos cristianos que aún viven en la pobreza. Uh-huh. Eso, desde tu punto de vista, desde toda tu experiencia que has visto, yo tengo entendido de que también este es un espíritu demoníaco. Uh-huh. ¿Sí? ¿Has tenido algún caso de repente que te, no sé, un caso quizás así? Interesante. Claro, la pobreza, de hecho, pues es como una... O sea, si uno vive constantemente en pobreza, en situaciones en las que lucha con la administración de su dinero, obviamente hay que hacer un balance también, ¿no? Porque una cosa hay que saber administrar, hay que saber invertir, conocimiento para que puedas desarrollar un negocio o puedas administrar mejor tus finanzas, pero también es cierto que hay opresión demoníaca en temas económicos. Sí he tenido un caso, porque como mencionamos la vez anterior, que el enemigo utiliza puertas y una de esas puertas son la brujería. Uh-huh. Y he tenido un caso donde una familia estaba muy bien, trabajando, normal, y de pronto, uh-huh. de pronto, el esposo lo sacan del trabajo, comienza a haber una ruina económica terrible, muchos problemas económicos, y ellos, en su necesidad, en su búsqueda de poder solucionar este tema, encuentran a alguien que se hacía llamar como el terapeuta psicológico, era un brujo, pero se hacen llamar diferentes términos, con tal de que abras tu puerta y te hagan una sesión y te terminen diciendo: usted tiene un daño, que le dicen, ¿no? Uh-huh. Pero yo le voy a ayudar, que no sé qué cosa, hagamos con huevo, que pañuelos. Wow, Aparece que sale, ¿no? Que había brujería que le habían hecho. Y le dice: bueno, yo tengo que llevar esto, que hacer un ritual, que meterlo en Tierra Santa. ¿No? Le mete ahí un cuentazo y les pide eso, son 6,000 soles. Mira, entonces las personas aceptan, pero continúan con ese problema. Yeah. Entonces, bueno, hemos orado por toda la familia, ha habido una manifestación muy increíble y no sé exactamente ahora cómo estarán, eso sí, soy sincero, eso sí hace poco en Arequipa, pero o sea, vemos claramente que puede haber una opresión por brujería que puede estar también atacando a tus finanzas. Y claro, sí es cierto, porque, por ejemplo, en Perú, Pastor César Pajares ha podido descifrar que un espíritu que trabaja con pobreza es Santa Rosa de Lima, que tiene un trasfondo
no recuerdo muy bien cómo se llama el demonio detrás, pero es Santa Rosa de Lima. El Señor de los Milagros también trae mucha cautividad, trae mucha opresión, es Obamoro, trata de que todos estén oprimidos, estén pobres, enfermos. Wow. Eso es, digamos, la asignación que tiene este principado, que es en Perú, que también está fuerte en Arequipa con la Virgen de Chapi, y eso es lo que provocan en las personas. ¿Y la Virgen de Copacabana? ¿Sabes algo de eso? La Virgen de Copacabana, bueno, hay un video que hemos hecho con Pastor César, no, creo que todavía no ha salido, pero ahí hablamos, él sobre todo describe muy bien cómo es que viene toda esta creencia de una diosa, incluso antes de la Virgen María, una diosa del cielo que está en Jeremías, me parece, y cómo eso luego viene desde la cultura babilónica, por Semiramis, donde a su hijo Tamuz, es toda una historia detrás, Wow. que al final, para que la gente no adore a esa diosa, pusieron a la imagen de una virgen o de una mujer con un niño cargado, pero al final es lo mismo. Entonces, es ese sincretismo de culturas pasadas que se sigue adorando bajo la figura de la Virgen María, que no es la Virgen María, sino es esta diosa Semiramis que sigue trayendo o sigue recibiendo adoración, ¿no? Escasez, wow. Las vírgenes traen soltería, escasez, la Virgen del Carmen trabaja mucho con el agua, muchas personas hemos ministrado en Arequipa que sus familiares han tenido mucho acercamiento con esta deidad religiosa y curiosamente les ha pasado algo en el mar. Cuando alguien se sueña que el mar se sale o le ha pasado un cuadro muy fuerte dentro del mar, se han podido ahogar, etc., muy curiosamente tiene relación con sus familiares o ellos, con la Virgen del Carmen, porque detrás de esta deidad religiosa está Yemayá, que es una deidad africana que se hace llamar como la reina del mar. Entonces, wow, sí, poderoso. muy loco, muy loco. O sea, tienen que tener cuidado también, ¿no? ¿Dónde están poniendo su creencia? Porque algo que iniciamos este podcast que decía, pues el enemigo no te da nada gratis, no te da nada gratis. Yo creo que si tú le pides algo a un virgen o un santo, a lo que tú quieras creer, pues debes de tener mucho cuidado, ¿no? O sea, nosotros te llamamos y estamos aquí para abrirte los ojos, ¿no? Porque como dices, o sea, eso es sorprendente. Cada imagen, cada santo, cada virgen, pues hay algo detrás, ¿no? Que puede llegar a atormentar tu vida, tu familia. Entonces, tú eres el responsable también, ¿no? Nosotros somos responsables qué puertas también queremos abrir y qué puertas queremos cerrar. A las finales, yo siempre digo, ¿no? Tú decides, ¿no? O sea, tenemos que ser personas radicales. ¿Quiero esto para mi vida? O sea, quiero, no sé, seguir atormentándome o que estos espíritus me atormenten a mí, pues no. Porque no es bonito, yo creo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo creo que podemos tratar en otro episodio acerca de la idolatría, cómo está tan fuerte en nuestro país y cómo cuando eres cristiano tienes que romper todas esas legalidades que uno ha podido tener en su vida pasada o por religiosidad también de nuestros antepasados, porque eso puede seguir afectando nuestra propia vida y sacarla en el nombre de Jesús. Y como dices, es bonito, claro, una vez que entras en la liberación, pero obviamente la opresión, vivir con ese pecado, vivir oprimido, vivir con esa enfermedad, es algo de una lucha tremenda. Y por esa razón, Fiorella, nos estamos animando y a todos ustedes a crear este espacio para compartir lo que el Señor nos está permitiendo conocer y que esto pueda ser de bendición a muchas más familias, a muchas más personas, a muchos más líderes, a muchos más pastores que están con fuego en su corazón, pero con una opresión, con una enfermedad, con sueños terribles, con cosas que no se explican, pero que gracias a Dios las hemos descifrado y que estamos empezando a destruir en el nombre de Jesús, porque eso dice la palabra, que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Así que te pedimos que nos ayudes, que compartas este video, que te suscribas, que le des like, que eso es súper gratis, y que de esa manera también nos permitas ayudar a las personas con este conocimiento y después seguramente con alguna oración. El tiempo se nos está yendo
Ujú. y ha sido interesante hablar. Quizá ha faltado más contar los casos de Arequipa, han habido Sí, muchos más. tiene Ahora, bastantes. sí, regreso a Lima, pero volvemos para el campamento que va a ser aquí la iglesia, Ah, buenísimo. pero buen tiempo. Sí, definitivamente. Así que todos los que nos están viendo, si son nuevos, yo creo que también podemos hacer una oración por ustedes antes de irnos. Sí, puedes hacer la oración. Sí, claro. Si alguien está viendo este canal, cayó por algún motivo, quiero que sepas que Dios es bueno, que Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y que Él dice que si tú te acercas a Él no te echa fuera. Entonces tú puedes ir, dice la palabra, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Él dice que es una torre fuerte y que a Él correrá el justo y no será desamparado. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Entonces yo te invito a que tú te acerques a Él en una oración, le puedas dar todas tus cargas, le puedas entregar tu vida, lo reconozcas como tu Señor y Salvador, y que Él empiece a guiar tu vida. Y si hay alguna opresión demoníaca, entonces lo identifiques, le pidas perdón al Señor, si es que permitiste algún pecado, si alguien te tocó, si es que practicaste brujería, si es que te fuiste a leer las cartas, si es que tú leías eso o practicabas eso, tarot, etcétera, le pidas perdón al Señor y que saque todo espíritu, toda contaminación que permitió por esas prácticas que son paganas también. Entonces yo te guío en una oración, di así: amado Señor, me presento ante ti para pedirte perdón por todos mis pecados y errores. El día de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, guíame. Amado Padre, te pido que puedas sanar mi alma, que puedas restaurar mi ser. Y te pido perdón por toda práctica que he podido cometer, por todo pecado, por toda dedicación que pude hacer. Y te pido que también toda maldición generacional sea cortada de mi vida. Y que todo espíritu demoníaco que ingresó a mi vida y a mi cuerpo por prácticas paganas, religiosas, prácticas que no te agradaron, Señor, incluso por maldiciones generacionales, e incluso por cosas que yo no pedí, Señor. En el nombre de Jesús, cierra toda puerta y saca de mí todo espíritu demoníaco que me está atormentando, con enfermedad, con sueños, con opresión, con pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Todo espíritu demoníaco, repite esto, suelta mi vida ahora y se va al abismo sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Sueltan mi cuerpo, sueltan mi bajo vientre, sueltan mi estómago, sueltan cada parte de mi cuerpo donde esté operando o de mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Entonces nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar más de idolatría y cómo operan esas imágenes en nuestras vidas. Así que nos vemos. Un abrazo.